La serie se llama Jesús es. Así que, ¿puedes tú pensar qué es Jesús para ti? ¿Han visto las películas de Hollywood? ¿Cuál es la escena que más vende? La escena que más se queda cuando el actor de cara de Ken besa a la actriz de cara de Barbie, o cuando vemos a Will Smith estrellando su nave o su avión contra la nave espacial para salvar a la humanidad y salva a la humanidad, o al soldado Ryan, un grupo de soldados rescatando a un soldado que ni siquiera conocían. Esas escenas de Hollywood son las escenas que más se quedan en la mente de la gente. Y yo te puedo decir que hay una escena que parece sacada de Hollywood y viene en la Biblia, cuando Jesús muere por sus amigos. Y podrás decirme tal vez, pero yo no puedo creer en la Biblia. O sea, esa historia viene en la Biblia y yo no puedo creerla. Yo en un tiempo fui alguien agnóstico, en el cual dejé de creer. Toda clase de fe en mí no existía. Y me hacía preguntas tan tontas o tan inteligentes, como la quieras ver, como esta de ¿quién escribió la Biblia? Y 40 autores escribieron la Biblia durante diferentes tiempos, pero en especial decía, el de Génesis estuvo bien fumado. El de Génesis fue un cuate que yo me lo imaginaba así, como que, uy, Jesús, no manches, qué chida te quedó la luna, qué chido te quedó el sol y las estrellas, te rifaste. Así, en serio, así me lo imaginaba. Porque dije, está más pesado el tipo que veía a Dios hacer el sol y la luna, ¿no? Desde su escritorio viendo a Dios cómo formaba todo. ¿Quién escribió la Biblia? Y era algo absurdo para mí poder creerlo, porque realmente hay billones de literaturas, billones de libros, billones, no millones, billones en todo el mundo. Y podemos hablar de los libros más sagrados, como el Ramayana para los hindús, o la Perla del Alto Precio para los mormones, o el Menzi, el Chungyun, el Lunyun de Confucio. O podemos hablar de otros libros como los que escribió Buda, el Tipitaka. No es chiste, el Tipitaka. En serio, el Lotus Sutra, el Kanjur. Podemos hablar del Corán, que para los musulmanes. Háblame de cualquier libro que sea un libro sagrado y ninguno va a tener la evidencia que la Biblia tiene. Ninguno va a tener la evidencia. Mira, la Biblia tiene evidencia antropológica, biológica, científica, demográfica, geográfica, geológica, genética, histórica, psicológica y hasta matemática. La Biblia tiene evidencia que ningún otro libro tiene. La Biblia hablaba de que la tierra era redonda mucho antes de que se descubriera que la tierra era redonda. La Biblia hablaba de la proliferación de las bacterias y de el ciclo del agua desde antes que se descubrieran. La Biblia hablaba de que la tierra colgaba sobre la nada cuando se creía que colgaba sobre 4 elefantes y una tortuga. En ese tiempo Job ya lo había escrito y ya lo había definido en Job 26, que decía que Dios cuelga la tierra sobre la nada. O sea, es increíble. ¿Sí me están siguiendo? Ahora, ese libro más antiguo, impreso en la imprenta de Gutenberg, uno de los libros más antiguos que existen, impresos, creado y formado por reyes, pero también por médicos. ¿Y sabes por quién también? Por pescadores, por carpinteros, por pastores de ovejas, por escribas. Fue escrito por muchísima gente y ninguno de ellos, 40 de sus autores, y no se contradicen. La Biblia tiene
algo genial que a mí me encanta, que tiene gente normal, tratando con situaciones normales, como tú y yo vivimos, las situaciones del diario vivir. O sea, la Biblia tiene los pies en la tierra. La Biblia es un libro que ha sido el más estudiado, el más atacado, el más cuestionado, el más odiado, el más amado, el más encadenado para que nadie lo leyera. La Biblia habla de un ser extraordinario que es Jesús. ¿Y cómo puedo creer en Jesús? Mira, ponme mucha atención, voy a tratar de explicártelo. Jesús es un hombre que ha sido estudiado. ¿Qué probabilidades? Los científicos que estudian probabilidad y estadística dicen, ¿qué probabilidad tiene de que Jesús cumpla 16 de las profecías bíblicas? En la Biblia vienen muchas profecías bíblicas, pero ¿qué probabilidad hay de que Él cumpla solamente 16? Y sabes, hicieron el estudio de 16 y salió el resultado 16 a la 48. Para que tú te des una idea, tú tienes la probabilidad de ganarte la lotería de 1 en 1.000.000. Esto quiere decir que es 1 a la 6, o sea, 1 y 6 ceros adelante. Para que supieran qué probabilidad había de que Jesús cumpliera 16 profecías mesiánicas de la Biblia, resultaron 48 ceros adelante de un 10. Ese número extraordinario. No te puedo decir ni qué número es. Pero para poner más intenso esto, los científicos llaman a un número mágico el 10 a la 50 potencia, que quiere decir que es el 10 más 50 ceros adelante. Eso quiere decir que es probabilidad cero. O sea, digamos que te saques la lotería 20 veces al día, es una probabilidad cero. Se eleva a 10 a la 50 o más, porque no existe la probabilidad de que tú saques la lotería tantas veces en un solo día. Los científicos estudiaron, no conforme con eso, 48 profecías. ¿Y sabes qué número resultó? Salió 48 a la 157 potencia. Esto quiere decir que era 3 veces imposible que un ser humano común y corriente cumpliera con 48 profecías mesiánicas en la Biblia. Pero ¿sabes qué es lo más increíble de esto? Que Jesús no cumplió 48. Cumplió más de 365 profecías mesiánicas escritas en la Biblia. Esto lo hace el hombre más extraordinario que jamás haya pisado la tierra. Si esto no te dio gusto, nada te dará gusto. Pero sabes, es el hombre que marcó el antes y el después de nuestra era común. Es el hombre que marcó el antes de Cristo y después de Cristo. Él no vino en una forma extraordinaria. ¿Sabes qué es lo más increíble? Que vino en una forma humana. No vino como Super Saiyajin, siempre lo digo. Él no vino con el Super Saiyajin fase Dios y caminando y diciendo soy Jesús. No, Él llegó humanamente. Lo vimos llorar, lo vimos reír, lo vimos sangrar, lo vimos enojarse, lo vimos hacer todo lo que un humano hace. Y esa es la forma más extraordinaria de mostrar quién es Jesús. Así que aunque no lo vimos, lo creímos. Aunque yo no estuve ahí en la formación del mundo, decidí creerlo por fe, pero después lo comprobé. Primero creí y después comprobé que lo que había creído era más que cierto y era más que verdad. Así que estamos nosotros en este punto. No me molesta que tú, amigo, que no crees en Dios, no me molesta. Me preocuparía que tal vez tú te moleste que yo lo crea, que yo crea en Jesús. El tema es Jesús es. Y esta es la introducción a nuestra serie. Durante este tiempo vamos a describir quién es Jesús. Y esta campaña de marketing que empezó hace algunos años tenía la finalidad de que la gente pensara quién es Jesús. Y muchos decían es amor, es paz, es la puerta, es el camino, es la verdad, es la vida. Pero muchos otros decían es quien me abandonó. Es una falacia, es la mentira más grande del mundo, es un profeta más. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús es tu amigo. Ese es el tema de hoy. ¿Y de qué tipo de gente era amigo Jesús? ¿Era amigo de los buenos, de los malos o de los super malos, de los super malotes?
¿De quién era amigo Jesús? Era amigo de los buenos, sí, pero también era amigo de los muy malos. ¿Sabes? Nosotros tenemos escalas de pecados en la Biblia, en la iglesia. Tenemos escalas de pecado chiquito, mediano, grande, extra grande y el extravagante. Yo soy pecador mediano, no le hago daño a nadie, mi pecado pues está ahí oculto, nadie lo ve, no afecto a nadie, pero cuidado porque hay unos que hacen pecados más grandes. Y no, los extravagantes ni se mencionen, esos tipos dañan a la ciudad, dañan al país, esos son extravagantes, pero yo en mi escala de pecado pues estoy medio. ¿Sabes? No hay escala de pecado. Pecado es pecado. Aunque hay pecados que ciertamente traen mayores consecuencias que otros, no lo vamos a negar. Pero el pecado a fin de cuentas es pecado. Así que muchos nos consolamos diciendo, es que yo no soy tan pecador como aquel. Y es un consuelo mediocre, la verdad. Porque pecado es pecado. No hay grandes ni chicos. No hay buenos, malos y malotes. O somos buenos o somos malos. Quiero que sepas con quién. ¿Recuerdan con quién se juntó Jesús? ¿Se acuerdan de Zaqueo? El enano. Zaqueo era recaudador de impuestos, pero les voy a hablar de otro igual que Zaqueo. Mateo. Igual, de la misma calaña de Zaqueo. ¿Quién era un recaudador de impuestos? Un publicano, ¿se acuerdan? Era un judío vendido al imperio opresor romano para recolectar los impuestos de su propio pueblo a nombre de Roma. ¿Y de qué forma lo hacía? De una forma que eran agresivos, que eran tal vez estafando, extorsionando. Eran malos, o sea, eran lo peor de la sociedad, lo peor de lo peor. Lo equivalente hoy en día, ¿a quién será? ¿A un narcotraficante? ¿A un cártel? Eran muy similares. En ese tiempo no traficaban con marihuana, pero traficaban con los impuestos. No era una tasa fija. Si tú estudias la tasa impositiva de Roma en ese tiempo, era una tasa variable, a como a mí se me antoje hoy. Si hoy despierto con ganas de una tasa 50%, cobro 50. Y si hoy despierto con el 200, pues te cobro 200. Así eran los publicanos. Y Jesús está en esta situación. Escuchen bien, Mateo 9, del 9 al 13 dice: al irse de allí, Jesús vio un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, digan conmigo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Qué escena hay ahí? Les voy a poner el contexto. Pasa Jesús, ve a Mateo en la mesa de recaudación. Tal vez tiene el puro en la boca, su anillo de oro en la mano, su túnica súper chida porque eran súper ricos, los más ricos. Tal vez los pies en el escritorio, y de repente pasa Jesús y le dice: Mateo, sígueme. El cuate se levanta y dice: va. Lo siguió y en un instante ya estaba comiendo en su casa. Lo que sucedió aquí, yo me imagino así, es que Mateo les llamó a sus amigos. ¿Qué onda, compa? ¿Qué pasó, compa? ¿Te acuerdas de Jesús? Sí, el que te platiqué. Sí, me acuerdo de él. ¿Cómo no, compa? Pues va a estar en mi casa, compa. ¿Cómo ve? Voy a hacer una asada, así que láncese con toda la tropa. Fierro, pariente, allá nos vemos. Y se lanzan. De repente llegan a la casa de Mateo todas las camionetas último modelo, o mejor dicho, los burros último modelo, un polvaderón que levantan, se estacionan afuera de su casa de Mateo. No falta el tipo que diga: oiga, pariente, tráigase a la banda para que esto suene chido. Y de repente empieza el reventón. Está la asada. Llegaron un montón de recaudadores de impuestos. Un montón, no eran pocos. Y un montón de pecadores. Las prostitutas pudieron haber llegado las sexoservidoras para tener contentos a los recaudadores de impuestos. Y ahí estaba Jesús, comiendo con lo peor de la sociedad.
Para que te des una idea, hoy en día hubiera sido algo así como que de repente estaba la fiesta y se querían sacar fotos con Jesús y salía el Chapo ahí al lado de Jesús, sonriendo el Chapo, el chaparrito. Y Jesús no era Kate de Castillo. O sea, ves que salió con Kate. En esta ocasión hubiera sido Jesús. Y al otro día, periódico Reforma, Jesús comiendo con el Chapo. Algo similar estaba sucediendo en esa comida. Jesús se relacionó con la peor gente que cualquier judío de alto nivel hubiera evitado para evitar ser manchado. Pero Jesús estaba comiendo con ellos. Ahora, cuando escuchó Jesús esto, que le preguntaban, ¿por qué hace eso? Dice, les contestó, escuchen lo que les dijo: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Puf, los acabó con una sola palabra. Pero vayan, les dice Jesús, y aprendan lo que significa esto. Y entre comillas dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No manches, o sea, Jesús, un tipo, si vas a aplaudir, apláudele. Porque sentarte a la mesa y reír y hacer chistes con gente mala era lo último que tenía que haber hecho un Mesías. Los judíos esperaban un Mesías que nadie se le pudiera acercar, con un traje Hugo Boss, con un jet privado, con un anillo de oro y diamantes. No un Mesías que anduviera mezclándose con los publicanos en la casa de narcotraficantes donde llegan prostitutas. O sea, Jesús, es en serio. Por eso muchos judíos no aceptan este Jesús, porque querían uno más super saiyajin. Este Jesús era un Jesús que se mezclaba con la gente común y corriente. Y mira cómo responde Jesús mismo a las acusaciones. Mateo 11:19, Jesús dice, vino el Hijo del Hombre que come. Le gustaba comer a Jesús cañón. Ya vimos que a donde iba se invitaba solo y prepárate la comida. Le gustaba comer. Que come y bebe. Y dicen, este es un glotón y es un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, de narcotraficantes y prostitutas. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Fue lo que dijo Jesús. O sea, Jesús era un hombre con un IQ extraordinario. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Era un IQ extraordinario y aparte tenía sabiduría extraordinaria, lo cual acababa a las mejores mentes eruditas de ese tiempo con solamente frases como esta. Así que a Jesús no le importaba el escándalo. No le importaba. A Jesús le importaban los escandalosos. A Jesús no le importaba el pecado. A Jesús le importaba a los pecadores. ¿Me están captando el mensaje? Lo disfruto porque el que les está hablando es el principal pecador de aquí. Y cuando leo esto digo, Dios, no manches. Se me quiebra el corazón cuando sé que Jesús le importa el pecador, no el pecado. Le importa tu vida, no lo que hiciste. 3 años y medio de su ministerio se la pasó juntándose con quien no debía de juntarse. 3 años y medio juntándose con la peor gente. Solo 3 años y medio duró. Y sí, andaba en la casa del Chapo. Sí, andaba ahí con la banda sonando a todo lo que da, y los alterados y los descerebrados y fierro pariente. Sí, andaba con ellos. Pero hoy nos hemos alejado tanto para no ensuciarnos. No hay escala de malos. No hay malotes y pequeños malos. Todos somos malos. Todos somos. Hay dos tipos de personas: los que se creen justos y los que reconocen que son pecadores. Los que saben que son pecadores. En esta historia de Mateo había 2 tipos de personas: los fariseos, que se creían justos,
Y los pecadores que llegaron en sus burros últimos modelos, sabiendo que eran pecadores, porque no fueron pocos, fueron un buen. Fue una fiesta de recaudadores de impuestos. Fue una fiesta del cártel de Sinaloa prácticamente. ¿Sí me captan en dónde estaba metido Jesús? Pero muchas veces no lo entendemos porque leemos la Biblia superficialmente. Pero cuando te profundizas dices, no manches Jesús, ¿qué hacías metido ahí? Yo no me hubiera metido ahí, pero tú estabas ahí. ¿Qué intentabas hacer? Siendo luz para los que no tenían luz, siendo guía para los ciegos, siendo lumbrera en su camino de los que no tenían dónde ir, siendo médico para los enfermos. Eso hacía Jesús ahí. Mira, hay gente que dice que no va a la iglesia porque en la iglesia hay puro hipócrita. He escuchado mucho eso. ¿Yo para qué voy a la iglesia si son bien hipócritas? Dicen los chavos, ¿no? Y sí, es que ya estoy ruco, ¿no? Yo no voy a la iglesia porque son puro hipócrita, bola de hipócritas. Te voy a decir algo, los hipócritas también son gente enferma, ¿cierto o no? Los hipócritas son gente que no saben que no necesitan una máscara para ir a la iglesia. Son gente que todavía les falta entender que no tienen que ponerse la máscara de santidad para alcanzar el nivel de estándar que tiene la iglesia para ellos. No lo han entendido, no lo han terminado de comprender, que ellos pueden venir tal cual son. Yo vengo aquí sin mi máscara, aquí estoy predicándoles a ustedes sin mi máscara, no la necesito, la tiré hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque comprendí que no necesito máscara. Pero sabes, en las iglesias está la gente enferma, en las iglesias está la gente depravada, está la gente que ha sido prostituta, que ha sido actriz porno. En las iglesias están las peores personas. Y sí, también están los hipócritas. Y aquí hay varios. Pero es gente que no ha terminado de comprender que tienen que quitarse su máscara porque Jesús los recibe tal cual son. Porque Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores como tú y como yo. Si vas a aplaudir, apláudele a Dios. Así que, ¿sabes por qué Jesús se rebajaba a ir a fiestas como esas, a comidas como esas? ¿Sabes por qué lo hacía? Porque jamás hubiesen podido llegar a su nivel de Él. Tenía que rebajarse y no le importaba. No le importaba. No le importaba que el Dios creador del mundo, el cielo y la tierra, el más poderoso ser que haya caminado sobre este planeta redondo llamado tierra, se mezclara con la chusma. No le importaba, porque Él sabía que a eso había venido. Espero que le esté llegando a más de uno el mensaje, porque a mí me llegó cuando lo hice. Dije, Dios, no manches. Mira, ¿puede salvarse un narcotraficante? ¿Una prostituta? La pregunta no es esa. Es, ¿puedes relacionarte con un narcotraficante y una prostituta? Porque si Jesús lo hizo, ¿por qué tú no puedes ser amigo de ellos? ¿Porque esperas que ellos cambien para poder ser tu amigo de ellos? He escuchado gente que dice, yo no voy a una fiesta porque la verdad me siento incómoda. Me siento incómodo, es que como que no es lo mío, como que no encajo. Hipócrita, vete, dice Jesús, y aprende primero. Misericordia quiero y no sacrificios. Te ves muy bonita en tu iglesia yendo cada 8 días y dando ofrendas y haciendo sacrificios, pero ¿sabes qué quiere Jesús? Misericordia. Pide primero misericordia y después vemos lo demás. No manches. Misericordia quiero. Jesús no quería demostrar lo bueno que era Él y lo malo que eran los otros. Él quería demostrar ¿qué? Misericordia. Por eso estaba en la casa de Mateo. Si no, no se hubiera parado ahí. Eran recaudadores pasados de lanza. Eran recaudadores que llamaban y decían, ¿cómo que no me vas a dar? ¿Cómo que no me vas a pagar? ¿Quieres que te mande a toda mi gente ahorita y rodee tu casa y te secuestre a tu hija? Y te la mando, compa, te la mando pero en cachitos. ¿Cómo ve? Sí me paga. Y hacían que les pagaran. Eran abusivos, cobraban derecho de piso.
Y ahí estaba Jesús con ellos. Todos necesitamos ayuda, la verdad. El truco está en que no todos lo reconocemos. A todos nos hace falta una palabra, un médico, alguien que nos aliente, pero no todos reconocemos que lo necesitamos. Esa es la gran diferencia. Jesús es amigo de los que reconocen que no pueden lidiar con ese pecado, que ya no aguantan porque saben que no son tan fuertes para poderlo controlar, que reconocen que fallan aquí y fallan allá. Y muchos tenemos la idea del viejito regañón en el trono con un rayo en la mano, esperando a que caigas, y te ve y te dice: hey, te vi, ahí te va por pecador. Ese no es Dios. Dios no es un viejito regañón. Él no se asusta con nuestros pecados, como cuando nosotros confesamos un pecado con alguien, que le cuentas a tu amigo y tu amigo: ¿qué hiciste? ¿Qué? ¿Que lo engañaste con quién? Santa María, Madre de Dios Jesucristo Redentor, agárranos confesados. ¿Pero cómo? ¿Y luego? Él no se asusta con los pecados como nosotros reaccionamos. Él tiene una forma de verlo diferente. Mira, le trajeron a Jesús a una mujer adúltera, agarrada en el pleno acto. La agarraron con las manos en la masa. A esta mujer no le dieron chance de nada, se la llevaron, tal vez le dieron chance de ponerse algo encima, pero se la llevan a rastras y se la llevan a Jesús. Se la presentan, él estaba en el templo enseñándole a mucha gente, cuando de repente llega una turba de personas. Ahí venían fariseos y venían escribas y venían personas eruditos, y llegaron con Jesús y le dicen: Jesús, bueno, se los leo, Juan 8, 4 al 5, le dijeron así: Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Era una trampa. Era una trampa porque no había respuesta correcta. Si él decía que sí, estaba mal. Y si él decía que no, estaba igual de mal. Por lo tanto, lo tenían atrapado a Jesús. Jesús se agachó y empezó a escribir con el dedo en la tierra. Y todos diciéndole: maestro, dinos, y todos gritando. Ahí estaba el carnicero que había alterado la pesa para pesar más y cobrar más. Estaba también el lechero que había rebajado la leche con agua para vender más. Estaba el viejito morboso que había engañado a su esposa 2 meses antes, pero no había pasado nada porque nadie se había enterado. Pero ahí estaban todos tratando de apedrearla. ¿Y qué hacemos, Jesús? Dinos. Y Jesús escribía en la tierra. Muchos de nosotros nos identificamos con esos cuates, porque en nombre de nuestro odio por el pecado terminamos odiando al pecador. Tan pronto dominas un pecado, tan pronto dominas una debilidad y te vuelves el peor crítico de quien todavía no la domina. Tan pronto conquistas ese pecado con el que batallaste, te volteas y dices: hey, borracho, hey, adúltero, hey, morboso, depravado, pervertido. Tan pronto lo logras conquistar y te vuelves el peor acusador de los que aún no lo hacen, como estos fariseos hipócritas. Es más fácil castigar mentalmente las fallas de los demás que lidiar con tus propias fallas. Es más fácil ver la paja del ojo que ver el troncote que traes metido, atravesado hasta el cerebro. Es más fácil criticar lo que no te gusta que lidiar con lo tuyo propio. Ahora, nosotros, al ser así, nos convertimos en miembros del club más santo que tú. Y llegamos y nos saludamos y nos abrazamos y le damos la mano y hasta hablamos así: Dios te bendiga, varón, para que se escuche más pro, ¿no? Amén, hermano, Dios te bendiga. Y llegan las hermanitas con mano de T-Rex, que no te quieren ni saludar porque se vayan a contagiar. Dios te bendiga, hermano.
Y nos abrazamos y nos levantamos y cantamos en coro todos juntos: gracias Dios, porque nos has hecho más santos que los demás. Somos esa horda de hipócritas fariseos tratando de crucificar y tratando de lapidar a esa mujer. ¿Saben cómo se lapidaba? La metían hasta acá a la mujer, la enterraban y le dejaban la cabeza afuera para que ella no pudiera moverse. Si podía salirse, era salva. Imagínense, si podía. Al hombre lo enterraban hasta acá. Qué mala onda. Cultura machista. Pues a los dos hasta el cuello de una vez, ¿no? Ya me perdí donde iba. Entonces, a Jesús le obsesionaba mostrar misericordia a las personas que menos lo merecían, y en el momento que menos se lo merecían y menos lo esperaban. ¿Recuerdan a Zaqueo? Era una obsesión de Jesús. Y le obsesionaba sacarles canas a los fariseos. Eso le encantaba. Le gustaba andar en las carnitas asadas, pero le gustaba sacarles canas verdes a los fariseos. Así que yo creo que en este punto lo que nos toca es reconocer. Yo quiero ser el primero. Yo levanto mi mano y digo: yo reconozco que aún sigo teniendo pensamientos incorrectos en mi mente, que aún sigo lidiando con mi carácter desesperado y de repente trato mal a mis hijos, que de repente trato mal a mi esposa, la golpeo. Ah, no, ¿verdad? No. Pero de repente lucho con mi carácter. Pero ahí el punto no es qué tan bueno o malo sea, si soy mejor o peor que tú. Lo importante aquí es que reconozco que necesito a Jesús en mi corazón. ¿Me están siguiendo? Jesús continúa escribiendo con su dedo en la tierra. ¿Qué escribía? No dice la Biblia. Tal vez estaba jugando gato. Tache, bolita, tache, mientras los tipos alaban: Jesús. O tal vez, solo tal vez, estaba haciendo lo que dice Jeremías 17:13. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de agua viva. Tal vez estaba escribiendo el nombre del carnicero. Tal vez estaba escribiendo el nombre del lechero y al lado su pecado. Solo tal vez. Pudo haber jugado gato, pero vieron su pecado, vieron su nombre cuando él dijo las siguientes palabras: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Lo tenían a Jesús y se les fue de sus manos. Si él decía que no, entonces estaba en contra de la ley de Moisés. Pero si decía que sí, sabes, era un juicio improcedente. Para todos mis amigos abogados, tú sabes que si no cumples con los requisitos para poder condenar a alguien, entonces es un juicio improcedente. ¿Por qué? Porque no estaba el hombre, curiosamente. Nada más llevaron a la mujer, y la ley de Moisés decía que se apedreaba a la mujer y al hombre. Era un juicio que no procedía. Y si Jesús decía sí, entonces él hubiera sido uno de los causantes de una muerte injusta, porque no era un juicio procedente, no procedía. Y si decía que no, entonces no estaba cumpliendo lo que la ley de Moisés decía. Wow, ¿cómo se la sacó de la manga a Jesús? Yo creo que estaba escribiendo también en la tierra pensando: ¿qué les digo ahorita? A ver, ¿qué les digo? Se para y les dice eso, y se vuelve a agachar, tal vez a borrar ya los nombres de todos, no sé. Y voltea y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer, toda hinchada, golpeada, voltea llorando y dice: no están, Jesús. ¿Ninguno te condenó? Ninguno. Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. El único que podía y que debía condenarla, no la condenó. Y dice la Biblia que estos hombres, cuando Jesús les dijo eso, del mayor al menor empezaron a soltar sus piedras y a dejarlas ahí.
y se fueron. Jesús dejaba pertenecer antes de merecer. Jesús dejaba pertenecer antes de creer. Porque ¿quién comienza su vida queriendo ser una actriz porno? ¿Quién comienza su vida queriendo ser un depravado sexual, un violador, un borracho? Nadie. La verdad es que somos personas que sufrimos consecuencias. ¿Me ayudas en el teclado, por favor? Creo que yo le voy a hablar a Comunidad Vid. No vamos a ser una iglesia que señale al pecador, mucho menos vamos a ser una iglesia que va a intentar cambiarlos o salvarlos, porque nosotros no salvamos, porque nosotros no cambiamos vidas. No te adjudiques el papel que le toca a Dios. Así que, Comunidad Vid, limítate a amar a la gente. Jesús, siendo el ser más extraordinario del mundo, entregó su vida por sus amigos. ¿Estás aquí? Pueden pasar. Siendo el ser más extraordinario, entregó su vida por sus amigos. El acto mayor de amor. Y no es una escena de Hollywood, es una escena de la Biblia, el libro más extraordinario que jamás se haya escrito. El libro más extraordinario que jamás se haya escrito respecto a la persona más extraordinaria que jamás haya pisado este planeta. Y ese es tu amigo. Ese es mi amigo. La buena noticia aquí es que Jesús es amigo de los malotes, es amigo de los super malos, es amigo de los pecadores como tú y como yo. Así que hoy tenemos mucho que agradecer a Jesús. Ponte de pie, por favor. Y quiero que le demos gracias por ser nuestro amigo. Hey Jesús, gracias por dejarme ser. Gracias por dejarme pertenecer antes de merecer. Hey Jesús, gracias por darte en sacrificio por mí. Hey Jesús, si eres mi amigo y me aceptas como soy, sabes que tengo esta falla en mi vida. Si eres mi amigo y me aceptas tal y como soy, sabes que he sufrido durante muchos años con esta debilidad. Durante muchos años he intentado cambiar. Durante muchos años he intentado ser una mejor persona, una mejor mujer, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor novio, pero no he podido. Durante muchos años he vuelto al mismo hábito. He regresado una y otra vez a mi vómito, como el perro vuelve a su vómito. Jesús, tú eres mi amigo, y como amigo no te puedo negar y no te puedo engañar. Tú sabes que soy pecador. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Y quiero que entregues esa carga que sientes por no ser como deberías o se suponía o como habías prometido que ibas a ser. Se suponía que tú ibas a ser una buena mujer, pero terminaste siendo adúltera. Y ahora te ves siendo arrastrada delante de los pies de Jesús y tus acusadores alrededor tuyo diciéndote: merece morir, en un juicio injusto sobre ti, por supuesto. Pero ahí está el acusador alrededor tuyo diciéndote: mereces ser lapidada,
apedreada, apedreado. Oh Jesús, estamos aquí, Jesús. Estamos aquí, Jesús, ofreciéndote nuestra amistad. Tocando mi corazón, toca nuestro corazón, Jesús. Te adoraré. Queremos adorarte, que es lo mejor que podemos y sabemos hacer. Aquí estás, sanando mi corazón. Ven, Señor, y sáname. Te adoraré. Sana mi corazón, Señor. Te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas.